estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos ya en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí con mi celular revisando una encuesta que lancé en mi Twitter, o realmente X, sobre qué opinan nuestros oyentes sobre si la nueva legislación en Estados Unidos, la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, va a funcionar o no para reducir la migración ilegal a Estados Unidos. Pues te cuento, Jorge, esta va a estar abierta hasta el día martes y en este momento los que han votado, porque la recién la abrí hace un día, 30% dice que sí va a funcionar, 70% dice que no va a funcionar, pero les invito a todos nuestros oyentes que entren a X, me busquen @ReniMarian y entonces puedan votar y dar su opinión. Los comentarios que han dejado algunos son buenísimos, he tenido que quitar algunos porque no son muy educados, pero otros son muy divertidos. Aquí que los invitamos a que participen y nos den su opinión. Y como siempre, estamos acá en el patio de atrás, su único segmento en Centroamérica especializado en lo que sucede en Estados Unidos. Su servidora Reni Bake ya había comentado algunas cosas en X sobre cuáles iban a ser los grandes temas. Por supuesto, el gran tema es el tema del chisme sobre la condena al hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer, Hunter Biden, y obviamente lo vamos a analizar sobre la condena hace un par de semanas en Nueva York del expresidente Donald Trump, que también es contendiente para las elecciones en Estados Unidos contra Joe Biden. Así que vemos que tanto un Biden como un Trump han sido condenados en las Cortes de Estados Unidos en las últimas 2 semanas. Ese era el gran tema que habíamos anunciado. Y también, Jorge, vamos a ver rápidamente algunas encuestas de cómo van las elecciones, o mejor dicho, la campaña por las elecciones en Estados Unidos, algunas encuestas, y por supuesto, qué implicaciones puede tener tanto en geopolítica como para Guatemala lo que ha sucedido el día domingo en las elecciones para el Parlamento Europeo en la Unión Europea. Jorge, ¿qué querías tú comenzar a platicar? Pues yo pienso que hay que hablar de ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen los gringos? El elefante en la tienda, que en este caso es precisamente lo de el hijo de Joe Biden. Y lo han planteado como, ya vieron, no es política la cosa porque hay un juicio en el que fue condenado Donald Trump, pero también hubo otro juicio y fue condenado y fue encontrado culpable, porque ambos fueron encontrados culpables, no han sido condenados, el hijo del presidente Joe Biden. Entonces, para que vean que no es política la cosa, sino que es simplemente el ejercicio de la ley. Es exactamente, fueron encontrados culpables. Todavía se va a saber un poco la condena. En el caso del expresidente Donald Trump se va a saber unos días antes de la declaración oficial, la convención republicana, donde va a ser declarado el candidato oficial por parte de los republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre. Y realmente lo que están diciendo, Jorge, es no es un tema político lo de Trump, porque también han sido condenados Hunter Biden. La discusión es por qué ahora, por qué no antes, por qué no después. Y 2, ¿qué mensaje están realmente diciendo? Lo que está diciendo al final el sistema estadounidense, cuya columna vertebral, y lo hemos dicho más de una vez en este espacio, es la columna vertebral de Estados Unidos, es su sistema judicial, su sistema jurídico, donde todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es que la prueba, o sea, la forma, digamos, el costo de la prueba, el trabajo de conseguir la prueba es de aquel que está acusando, es el sistema inglés. Realmente la columna vertebral de Estados Unidos es el sistema judicial de ese país y lo está demostrando en ese momento. Para nosotros tal vez puede ser un shock. ¿Cómo que un expresidente de Estados Unidos está ante un juicio y luego el hijo del presidente actual? Y el mensaje que creo están intentando dar es, no importa quién sos, si cometes un delito, estás sujeto al sistema judicial de Estados Unidos, que es la columna vertebral
de ese país. Así que de una u otra forma ha sido interesante los dimes y diretes y las fotografías que han salido. Jorge, por ejemplo, que dijo Biden, el presidente Biden la semana pasada, que también es candidato para ser reelecto y va a competir contra Trump, es que el felón Trump, es como diciendo el condenado Trump en Estados Unidos, en la cultura gringa es un insulto, o sea, una felony, o sea, ser considerado culpable y que te van a condenar, es para ellos eso es algo que pesa. Entonces, como que Biden estaba diciendo eso y luego salió diciendo días después, bueno, yo quiero a mi hijo, pero no me voy a meter en el asunto, como diciendo, no fui yo, fue mi hijo, como intentando separarse. No me pongan al mismo nivel que Donald Trump, por favor. Y al mismo tiempo, interesante, las fotografías que salieron, Jorge, que también son mensajes al final, porque alrededor de cada uno de los que estaban en juicio y de los que han sido ahora declarados culpables, tanto Hunter Biden como Donald Trump, había cualquier cantidad de asesores políticos, asesores de imagen, que hasta les dice qué poner, qué te pones, qué decir, qué cara poner. Probablemente los entrenaron por semanas, si no es que meses, qué decir o qué hacer, qué cara poner. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Y crees que funciona eso con Trump? Yo solo te estoy diciendo, de eso por ahí va yo. De que le digan. Trump, no, o sea, como me dijo una amistad, como me dijo una amiga gringa, cuya familia ha conocido a Donald Trump por 2 generaciones, o sea, el abuelo de esta amiga era amigo de Trump de juventud y ha trabajado algunas cosas de negocios con él. Trump es Trump, ¿qué te puedo decir? Uno le intenta comentar las cosas y no hay forma, algo así como, Trump es Trump, ¿qué te puedo decir? Y me lo dijo hace año y medio cuando estábamos hablando no de estos temas, sino de otras cosas. Pero eso te lo puedo haber dicho yo también y sin conocer a Trump jamás en la vida. Yo sé, pero él es Trump como diciendo, no, a él nadie lo influye, cariño, nadie sabe para dónde va, esa era su mensaje, nadie sabe para dónde va, cariño. Y te lo dice alguien que lo conoce casi que andaba gateando, ya lo conoce desde que estaba gateando. ¿Y qué mensajes puedes tú ver cuando ves las fotografías? Ves a la par de Hunter Biden a la primera dama, Jill Biden, en su papel de madrastra, madre que lo creó, y a la esposa apoyándolo. Y que no vimos a la par de Trump a Melania y al hijo de ambos, a Barron Trump. O sea, el mensaje ahí es bien claro de, obviamente los temas eran distintos. En el caso de Trump estaba siendo juzgado y fue considerado culpable de haber, como se dice en buen chapín, haber sobornado, haber pisteado a una mujer con la cual le fue infiel a Melania cuando Barron era joven. Mientras Hunter se le ha acusado, juzgado y condenado y considerado culpable por haber mentido en una forma, diciendo de que quería comprar un arma, diciendo de que él no tenía problemas con drogas. O sea, los casos son distintos, los temas son distintos. Entonces ves a la familia de Hunter Biden arropando a Hunter en la salida del juzgado. Me imagino que eso fue parte de lo que prepararon de la estrategia. Parte del show. Y vemos político, por favor. Y vemos a Donald Trump que no se miró a ningún miembro de la familia, por lo menos no a la actual esposa y a su hijo menor, pero sí se miró a varios de los miembros del Congreso gringo apoyándolo, no en la salida, pero sí durante todo el juicio, porque estaban ahí sentados de oyentes. Son temas bien interesantes de los mensajes políticos que podían estar intentando lanzar a su audiencia. Pero antes de seguir con este análisis que parece puro chisme, pero realmente es chisme de quién estuvo y quién no estuvo en esos juicios, Jorge nos tiene un mensaje muy interesante. Sí, es que tenemos que ir a un corte, así que vamos a un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. De regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos con René Bake hablando de algunos de los temas importantes entre Estados Unidos y Guatemala. Yo, obviamente ya no nos da tiempo de entrar mucho, pero yo sí considero de que en ambos juicios hubo algo de componente político y habría que revisar bien cuál de los felonies era peor o no. Pero dejemos ahí el tema y pasemos a los otros temas. Hay que hablar de las encuestas, Jorge, hay que hablar de las encuestas. O sea, el tema de si es o no político, ambos juicios ya veremos en el camino. Igual ambos han sido acusados, han sido
considerados culpables por un jurado y veamos cuáles son las condenas que les dan a ambos. Mientras tanto, Jorge, el tiempo nos está comiendo y hay que pasar a ver cómo van las encuestas. Pues de acuerdo a un artículo del país.com, el voto latino está castigando a Biden y Trump y a los partidos tradicionales. En esa encuesta, Biden en general lleva una pequeña ventaja sobre Trump, pero hay que esculcar cómo van en los estados claves y decisivos que muchos de ellos ni se terminan de poner. O sea, obviamente ya sabemos que California es azul, o sea, es demócrata, y que Texas y Florida van a votar rojo. Eso ya así como, bueno, eso ya está por descontado. La gran pregunta es los estados que no están decididos los votantes, y realmente los votantes, Jorge, van a decidir hasta el último día, así que vamos a estar mirando batallas y la pelea de gatos por cada voto, porque cada voto en esta elección en Estados Unidos es clave, y de ahí que miren las tricuñelas de todo el mundo sale, el papá de Hunter, no me voy a meter, pero es mi hijo, pero ahí está la mamá, la madrastra realmente es la mamá, a la par de Hunter, mientras que Trump anda viendo qué hace, sigue haciendo mucho trabajo de, digamos, de hormiguita, de ir a los barrios más desfavorecidos. Él está diciendo, yo soy el trabajador, yo soy, incluso hay artículos que están diciendo Trump contra todos, como diciendo, él es algo así como lo están intentando pintar como Rocky, que se está enfrentando al sistema, la película Rocky, que fue muy paradigmática en Estados Unidos, Filadelfia. Así que esos son un poco las noticias que no quería dejar de mencionar, Jorge, y obviamente, como todo el tema de la política es de una u otra forma cansada, dos cositas, Jorge, que no quiero dejar de mencionar. Uno, ya comienzan las vacaciones de verano en Estados Unidos, y la otra semana, el día jueves, viene un amigo mío, Andrew Valio. Él es un trompeta principal de la Sinfónica de Baltimore y va a dar un concierto gratuito en Santa María de Cayalá a las 6 de la tarde. Aquí va a estar haciendo una entrevista más larga porque también hay una conferencia donde Walter Peter, también amigo de Libertópolis, va a estar dando conferencia todo el día con Andrew y otras personas, pero esa es una cuestión, Jorge, como bueno, que otras cosas aparte del tema político podemos hablar. Bueno, podemos hablar de música, podemos hablar de arte, porque como es verano están sucediendo muchas cosas interesantes en la parte artística en Estados Unidos, y nos han traído este regalo de que viene Andrew a dar este concierto. Y esto entiendo que está en el marco de una conferencias que van a haber todo ese día ahí en Cayalá, sobre la belleza del arte. Todo el día, de 9 a 5, vamos a poner la información. Una de esas es la de Walter, precisamente. Exactamente, vamos a poner la información en las redes sociales y en nuestro Facebook, y vamos a estar hablando. No sé si vamos a poder entrevistar a Andrew o incluso gozar un poco de su música, que también vamos a poner el link a un par de sus conciertos que ha grabado, incluso le ha tocado en Roma y en Notre Dame. Pero igual es un poco como decir, bueno, ya el tema político ya nos estamos cansando, bueno, escuchemos un poco de música y aprovechemos esto, porque Jorge, también en la parte política en Estados Unidos también aparecemos nosotros. Pues resulta que el tema principal en Estados Unidos, aparte de todos los líos legales, es migración, migración y migración. Y Estados Unidos ha incluido al Darién, o sea, el tapón de Darién, en la persecución contra las mafias de tráfico de personas. Resulta que hay un grupo, Jorge, esta es una noticia del país.com también, hay un grupo especializado en Estados Unidos que persigue a las mafias de personas, de trasiego de personas, a las que contrabandean personas, desde el 2021 en Estados Unidos. Yo confieso que no sabía de ese grupo de trabajo específico. Pues existe, y adivina quién eran los países originales donde estaban interesados o basados. Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Pues ahora han agregado también como países de interés a Colombia y Panamá, que es donde está el Golfo del Darién. Pues recientemente los han agregado y los países han firmado. En este caso, Colombia y Panamá se están sumando a los países que colaboran con el gobierno de Biden en la lucha contra la trata de personas. Pues no es realmente el gobierno de Biden, es con Estados Unidos, porque este grupo especial Alfa, creado en 2021, bueno, fue creado en el gobierno de Biden,
es para luchar contra las mafias que trafican con personas y está sumando a Colombia y Panamá, ya que los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y México ya estaban Siempre operando estuvieron con este grupo alfa. Es más, fue creado especialmente para trabajar en Triángulo Norte. Pero son esas cuestiones de no lo sabíamos, pero es interesante. ¿Qué tan interesante o qué tan importante es para el gobierno de Estados Unidos y para la campaña electoral de Estados Unidos el tema de la migración ilegal hacia Estados Unidos? No sé si quieres agregar algo más, Jorge. Obviamente era natural que fueran a añadir no tanto el Golfo de Darién como la selva del Darién, porque es precisamente donde antes se decía que era impenetrable y ahora resulta que pasan no sé ni cuántos miles de personas al día por ahí. O sea, ya lo volvieron menos impenetrable. Y de hecho la idea era de que la selva del Darién iba a hacer así lo que contuviera el paso entre Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica, al grado de que, por ejemplo, hasta la misma carretera interamericana ahí se quedaban, no pasaba por la selva del Darién, y siempre se consideró como que era algo así casi que impasable, y de hecho es muy complicada. Esas son como 60 kilómetros de selva muy complicada. Sin embargo, ahorita pues yo me imagino que ya se ha de ver ya de haber mucha infraestructura así empírica, informal en todo el paso, porque me imagino que en Panamá es así como aquí en Guatemala, que cuando hay un montón de pasos ciegos de aquí a México, sí, y no existen, pero sí existen porque solo levantan la talanquera. Yo conozco un par entre la frontera de Guatemala y Honduras que solo es levantar la talanquera entre una finca, y ahí hay un señor que cobra, no me acuerdo si 20 quetzales por carro para que pueda pasar de entre frontera de Guatemala y Honduras, sí, en la finca. Pues yo más me refería a que cuando hay alguna aglomeración de personas, de repente aparecen un montón de vendedores de lo que se te ocurre aquí en Guatemala, y me imagino que así ha de ser ahora en la selva del Darién. Ya han de ver quienes ya fueron a poner su champita ahí para venderle agua a los que van, a todos los que van pasando por la selva, y para venderles comida y todo, ¿no? Pues eso es un tema, Jorge, muy interesante. Desgraciadamente el tiempo nos ha comido. Su servidora Reni Bake se despide, y el otro miércoles vamos a estar hablando de algunas investigaciones de Estados Unidos sobre ventas falsas de cybershops, de cosas falsas, digamos, falsificaciones de grandes marcas que están sucediendo en este momento, y también de cómo están alertados en Florida, especialmente la comunidad cubana, de que de pronto hay un barco de guerra ruso en las aguas cubanas, y por supuesto todos están volteando a ver y recordando 1962, la crisis de los misiles, pero de eso vamos a estar hablando, Jorge, más tranquilamente el próximo miércoles. Su servidora Reni Bake se despide, y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis.